días, hermanos. Un beso grande a cada uno, así a la distancia. Damos gracias a Dios por este nuevo día que el Señor nos concede y por la posibilidad de comenzarlo juntos compartiendo un texto de la palabra de Dios. Y el texto que hoy nos toca es el que está en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Me gustaría, en primer lugar, tratar de poner en contexto esta lectura que acabamos de compartir. Y lo que hay que decir con respecto a esto es que el apóstol Pablo se encontraba en ese tiempo preso por el Evangelio, por dar testimonio del Señor Jesucristo. Y una característica particular de la iglesia en Filipos a los filipenses es que fue la primera iglesia que se estableció, que se fundó en el continente europeo. Pablo lo hizo en su segundo viaje misionero. Y estos hermanos, los filipenses, habían enviado a través de Epafrodito, un hermano, una ofrenda de amor hacia Pablo, que estaba en prisión. Y en respuesta a esto, Pablo les escribe esta carta con dos motivos fundamentales. En primer lugar, agradecerles esa ofrenda de amor, y en segundo lugar, alentarlos a seguir en el camino de la fe. Y ahí Pablo menciona dos cosas: en el andar, en el servicio, en todas las obras que nosotros podemos hacer para el Señor. Y ahí Pablo menciona las contiendas y la vanagloria. Y a mí me gustaría compartir con vos cuál es la definición, por ejemplo, de contienda. Dice el diccionario que la contienda es una lucha, es un enfrentamiento, es una discusión entre dos o más personas. Y la vanagloria se define como presunción u orgullo del propio valer. La realidad que estas cosas que Pablo les escribe a los filipenses lo hace porque en la iglesia de aquel tiempo, la primera iglesia, existían estas cosas, las contiendas, la vanagloria, y nosotros debemos también reconocer que en la iglesia de Jesucristo de este último tiempo también existen estas cosas. Por eso es importante meditar un poquito acerca de este texto. ¿Por qué? Porque Pablo nos está exhortando a revisar cómo estamos haciendo toda obra o todo lo que hacemos dentro o fuera de la iglesia para el Señor. Me parecería como que Pablo lo que nos está llevando a ver es con qué intención, con qué motivación estamos haciendo lo que hacemos. Y esto tiene una explicación. Hay un texto que está ligado, yo por lo menos pienso así, que está ligado a este texto, y es otro texto que escribe Pablo, pero a la iglesia de Éfeso, ahí en el capítulo 2, versículo 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Evidentemente, en el plan de Dios estaba no solamente redimirnos, rescatarnos, salvarnos, darnos vida eterna, sino que había un propósito al dejarnos hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Y el propósito son estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que podamos caminar, para que podamos desandar, para que podamos hacer estas obras para el Señor. Y lo que Pablo está tratando de decirnos en este momento es que revisemos nuestro corazón y podamos ver con qué intención estamos haciendo esto. ¿Y por qué lo dice? Porque en otro pasaje también se nos habla de que nuestras obras van a ser probadas. Y dice más, dice que van a ser probadas por el fuego.
Y ahí cuando la palabra de Dios nos habla de nuestras obras que van a ser probadas, dice que nuestras obras van a ser semejantes al heno, a la madera o a la hojarasca, o la plata, el oro y las piedras preciosas. Todo lo que hagamos va a ser probado por el Señor. Y el Señor, que es juez justo y que nos ama con un amor incondicional, nos va a recompensar de acuerdo a cada obra que hayamos hecho, conforme a su voluntad. Con esa intención, con esa forma que el Señor estableció para que podamos hacer las cosas para Él. Y aquellas obras que lamentablemente sean hechas de una manera exterior, de apariencia, o sin la motivación correcta, dice que van a ser como el heno, como la madera, como la hojarasca, que se van a quemar y no van a dar el fruto de la recompensa. En cambio, de aquellas cosas que nosotros podamos hacer para el Señor o en nombre del Señor, y sean como la plata, como el oro, como las piedras preciosas, el Señor seguramente con mucho gozo nos va a recompensar. Por eso es tan importante que nosotros en este tiempo meditemos cuál es la intención, cuál es la motivación por las cuales hacemos las cosas. Y este texto, como leíamos, no termina ahí, porque dice, antes bien, hagamos todo lo que hagamos para el Señor, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Y como ejemplo supremo de cómo debemos hacer las cosas, el apóstol Pablo se encarga de en los versículos siguientes explicar qué significa esto de hacer las cosas con humildad, considerando al otro, estimando al otro como superior. Y en el versículo 5 de Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor es el ejemplo supremo de cómo debemos hacer las cosas. Por eso Pablo enfatiza, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa es la motivación que el Señor espera de cada uno de nosotros cuando podemos servirle, cuando podemos hacer algo para el Señor, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, que haya este sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y quizás para ir terminando, quisiera decirte, hermano, que cada cosa que hagamos para el Señor o en nombre del Señor tiene que tener el sello del carácter de Jesucristo. Cuando nosotros obramos de esta manera, cuando nosotros servimos al Señor y lo hacemos con el carácter de Jesucristo, seguramente todo lo que nosotros hagamos va a traer fruto, va a dar gloria a Dios y va a ser recompensado. Por eso, repetimos este texto de hoy. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué hermoso texto para reflexionar hoy, porque no alcanza con este ratito para pensar. ¿Estoy haciendo las cosas para el Señor con el sentir que tuvo el Señor? ¿O simplemente las estoy haciendo con otra motivación? El Señor nos ayude para que podamos realmente así hacer las cosas con el carácter de Cristo y darle la gloria que el Señor se merece. Te mando un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga, que tengas un día precioso, bendecido por Dios.